Buenos días. Un gusto saludarlos y espero que este encuentro sirva para podamos tener una panorámica mejor de esta asignatura que les está complicando tanto entenderla. Visto que confío en que han leído toda la bibliografía de la Universidad Maimónides, UMAI creo que es bastante clara con respecto a la bibliografía, pero que no ha cursado esta materia les resulta un poco complicado, o sea, porque todos los alumnos me dicen, estoy perdido, no sé dónde estoy parado. Bien, yo estuve leyendo y yo que he tenido, por suerte, varias experiencias con monografías, vamos a hacer un pequeño resumen, una panorámica, para que ustedes no me digan estoy perdido, no sé dónde estoy parado. Bien, vamos a hacer una panorámica de qué significa la materia, qué utilidad tiene y cuántos pasos constan. Después vamos a ir desglosando lo que es variable, muestra y todos esos detalles que hacen la continuidad y el final de la investigación. Bien, como para comenzar, me he ayudado con una pizarra donde lo van a encontrar a esta asignatura con dos nombres. Nosotros siempre le decíamos investigación en enfermería, ¿sí? Siempre tuvo ese título y es el título real de la asignatura. Ahora le llamamos taller final, pero estamos hablando de la misma materia. Es más, tenemos el taller final 1 y el taller final 2, ¿sí? En primer año hacen el 1 y luego completan la otra mitad de la bibliografía. Bien, acá ya les he adelantado un cuadro para que ustedes puedan poder empezar a trabajar. Primero, integrarlo muy bien. Acá dice ¿qué se investigará? El tema de qué se investigará es la pregunta de común, donde uno dice, a ver, ¿qué problema voy a presentar? ¿Qué tema voy a presentar? Eso para ustedes empieza a ser un problema importante, porque en realidad si no saben dónde están parados, muy difícil puedan elegir un problema. Entonces, cuando uno dice ¿qué se investigará? Tenemos que tener en cuenta que el tema a investigar tienen que tener 5 pasos. Uno es la delimitación, ¿sí? El otro tema sería la identificación, ¿sí? Otro de los elementos es la definición. Tenemos la descripción y por último la explicación, ¿sí? Bien, cuando ustedes van a presentar un problema, ¿sí?, que ustedes quieren investigar, vamos a hacer una línea porque esta es la primera etapa donde se les ha complicado el problema y se han confundido tema con título, con justificación. Vemos, ¿qué se investigará? Bien, obviamente un problema. La investigación de la Real Academia Española dice que es buscar, explicar, entender. Bien, ¿pero qué? Buscamos lo que no entendemos. El hombre siempre necesita respuestas. De ahí que presentamos el problema y necesitamos respuestas. Pero no cualquier problema va a poder ser investigado si no pasa por estos 5 elementos, que serían delimitación del problema. Estamos hablando siempre del problema.
¿Qué es delimitar? No hacer un tema tan amplio, sino tratar de reducirlo al problema central. Es lo mismo que si nosotros estamos hablando con una persona y de repente aumentamos en la comunicación muchos datos. Entonces uno a la persona le dice, pero a ver, explícame cuál es el problema, centralizarme, ¿qué me quieres decir? Estamos en esta misma situación. Empezamos a tener muchos problemas, pero ninguno lo hemos delimitado. No sabemos realmente cuál es el núcleo del problema. En cuanto a la identificación del problema, es tenerlo bien claro, bien delimitado, cuál es el problema y que no se me contamine con otros elementos que por el momento me van a complicar más la concentración que yo necesito. Después tenemos la definición. Tiene que estar muy bien definido el problema, ¿eh? No tengo que irme por la rama, estoy usando un léxico fuera de la bibliografía, como si estuviéramos en una clase común y corriente, en un aula, donde todos opinan y yo puedo hablar para que todos entiendan. Entonces, definición, defino el problema, no me voy a buscar otro y otro problema a ver cuál es más fácil. Cualquier problema que le llame la curiosidad es esencial para que ustedes puedan trabajarlo. Y si respetan estos 5 elementos, seguro que el problema puede ser investigado. Después, descripción de dicho problema. Bueno, cuando uno describe el problema, ya es un paso importante, porque la descripción del mismo hace de que yo pueda ya dar el primer paso para comunicarme y encontrar los caminos que me lleven a una aclaración del panorama. Y acá volvemos a una explicación. Si yo puedo explicarle a otra persona con cierta claridad lo que yo quiero investigar, lo que yo quiero estudiar, de dónde voy a sacar los datos, ya es un éxito. Si esta primera etapa se cumple, ¿sí? Si tenemos estos 5 pasos cumplidos, ya tenemos la primera etapa superada, ¿sí? Bien. La segunda etapa, que es la que ustedes están trabajando ahora, es ¿cuál es la base teórica del problema? Bien, una cosa es investigar, está todo muy bonito acá, ya tenemos el problema. Bueno, tenemos que profundizar en la base, tenemos que ir profundizando como buceando a ver qué hay debajo de ese problema que no me ha ayudado a comprender qué es lo que pasa. Entonces, la base del problema tiene 4 elementos que son muy importantes. Primero, los conceptos, ¿sí? Son muy importantes. Acá tenemos la hipótesis, ¿sí? Después tenemos el tipo de estudio, ¿sí? Y al final tenemos el procedimiento. Y acá tenemos el plan de tabulación, que ya he visto que ustedes lo han leído, que no entienden lo que es. El plan de tabulación y análisis. Bueno, no es tan complicado como ustedes lo ven acá, es bastante simple. Bien, necesito en primer lugar conceptos. ¿Qué hago cuando yo tengo un problema? Y no sé mucho, tengo el problema, quiero averiguar, necesito respuesta, por tanto necesito datos, bibliografía, revistas, internet, libros de varios autores que se refieran y que me den datos del problema, ¿sí?
no vamos a buscar cualquier otra cosa que no tenga nada que ver. Todos los conceptos que necesito sobre este problema que me ayuden a ir cerrando el círculo y que me den datos importantes, que a mí me sirvan, que me aclaren. Bien, después tenemos del concepto, vamos a sacar algo que ustedes no pueden lograr entender que es una hipótesis. Una hipótesis es, para decirlo en un término entendible para todos, este es el objetivo de esta clase, la hipótesis es algo que yo afirmo, pero que tengo que comprobarlo, ¿sí? Esa hipótesis puede ser positiva o negativa, y no quiere decir que porque al final del estudio todas las estadísticas, la matriz de datos y todos los estudios me estén dando un no, yo erré. No, la hipótesis puede ser positiva o negativa. Hipótesis es algo que yo afirmo, que digo, me parece que, a ver, vamos a ver un ejemplo muy simple. Me parece que en realidad la gente no ha tomado total conciencia de la situación actual de la pandemia que estamos sufriendo, ¿sí? Esa es una opinión, una hipótesis mía, que yo digo que la gente no toma conciencia. Eso lo digo yo. Ahora, si voy a consultar a la gente o si voy a hacer un estudio, me voy a dar cuenta de varias cosas que me pueden dar un positivo, como que me digan, sí, tienes razón, hay pandemia, pero yo tengo que trabajar, si no, no como. Yo tengo que ir al supermercado porque en mi casa no tengo un supermercado aparte. Tengo que llevar a los chicos a la escuela, tengo que salir a trabajar. ¿Está? Entonces, la hipótesis es algo que yo afirmo. Puede ser negativa o positiva. Eso no quiere decir que esté mal. No, lo estoy poniendo en tapete para saber si realmente la hipótesis es como yo digo, porque si no la investigación, para eso la hago. Bien, tipos de estudio. ¿A qué se refiere con los tipos de estudio? ¿Cuáles son los tipos de estudio que yo puedo utilizar? Y son varios tipos de estudios, ¿sí? Eso lo vemos en otra partecita, donde ustedes ya estén armando casi la última parte de la hipótesis. Los tipos de estudios son todos los métodos que yo voy a aplicar para poder rescatar datos importantes que a mí me sirvan. Descarto, ¿sí? Hago distintos tipos de estudios y me ayudo con los procedimientos de estos tipos de estudios, donde yo voy a saber qué procedimientos me sirven para determinado tipo de estudio. Hay procedimientos que son útiles para un tema y otros procedimientos para otro. Entonces, el tipo de estudio se va a ver cuando nosotros vamos desglosando esto en PowerPoint. Bueno, y después tenemos, para cerrar esta parte, que ojalá lleguen pronto, lo que se llama plan de tabulación y análisis. Este plan de tabulación y análisis es muy importante porque acá yo ya voy haciendo como un cierre y me voy acercando a conceptos, datos bien filtrados, bien ordenados, ya hago un análisis de los datos, descarto en los que no me sirven y reúno en los que son útiles y comienzo con una tabulación. La tabulación es una clasificación de datos en lo que yo puedo tabular, clasificar, llevar a una cifra fija que que quede reflejada en la monografía. Y eso es exclusivamente mío.
lo tengo que hacer yo. Y la tercera etapa habla de población y de muestra. Habla de algo muy importante que es la recolección de datos. ¿Sí? Después tenemos los tipos de... perdón, acá hay un error. No es... Acá es teoría, perdón chicos. Teoría. Teoría. No es tipo de estudio, es teoría. Porque este error sirve para que entendamos. El error mío justo viene a explicar esto. Si yo tengo conceptos y tengo que buscar datos, ¿dónde los busco? En teoría. ¿En qué teoría? Revistas, libros, internet, videos, información, ¿sí? Y después hago el procedimiento de la hipótesis. ¿Me explico? O sea que vino bien la equivocación, no estoy justificándome, para ver qué teoría tiene que ver con conceptos. Entonces, vamos a lo último, que es, acá sí viene el tipo de estudio. Tipo de estudio, y al final tenemos los procedimientos. Bien, cerramos esto en un plano, lo ponemos al final. Bien, hacemos línea. Esta sería la segunda etapa, ¿sí? Y acá vamos a ir a una tercera etapa. Bien, ¿de qué estamos hablando en este momento? Población y muestra. Suponemos que en la enfermería siempre vamos a buscar un tema que se refiera a alguna situación social en la población, porque hay una conexión directa con la salud. Obviamente vamos a buscar un tema de población, a menos que sea un tema de patología, que lo mismo tiene relación con la sociedad. Y ahí salta lo que nosotros debemos tomar y que les complica, la muestra. Voy a adelantar algo sobre la muestra. ¿Qué dice de la muestra? Que la muestra tiene que ser representativa del universo. Cuidado con eso. ¿Qué es el universo del que ustedes ven escrito pero no saben lo que es? Bien, el universo es, en palabras comunes, para que lo entendamos, es el todo de lo que nosotros vamos a investigar. No es el universo láctico que nosotros nos imaginamos. Se aplicó la palabra universo para poder decir que esta población es el universo del que nosotros vamos a estudiar. Este es el universo, ¿sí? Ya sea que haga el relevamiento de una provincia, de un país, o de una escuela, o de 4 manzanas de un determinado barrio, ¿sí? Eso ya no es un universo. ¿Cuántas investigaciones, cuántas encuestas quiero hacer? Bueno, a ver, quiero hacer una encuesta de una manzana de un determinado barrio, porque ahí se centraliza el problema. Entonces tenemos 10 casas de una manzana, por 10, por 10, por 10, tenemos 40 casas. Ese es el universo. El universo son 40 situaciones, 40 preguntas, 40 datos, 40 encuestas que yo voy a tener en mis manos para poder trabajar. Eso es el universo. De ese universo, nosotros vamos a rescatar la muestra. ¿Qué significa que sea representativa del universo? ¿Qué significa? Que esta muestra no tiene que ver el tamaño de la muestra,
sino que sea representativa a la población. Vamos a hacer, ¿se acuerdan ustedes cuando íbamos a la primaria y estudiábamos las fracciones? Bien, para no ser tan grosera con un ejemplo, vamos a ir a las fracciones. Las fracciones eran supuestamente un círculo donde acá teníamos 50 y 50, acá teníamos 25, ¿sí? Y podríamos seguir dividiendo infinitamente las veces que nosotros deseamos. Bueno, esto que está acá dentro de este círculo es el universo, ¿sí? O sería la población que sería el objeto de estudio. Ahora, yo voy a sacar una muestra, voy a retirar una muestra. Entonces, tomo esta porción, ¿sí? Esta pequeña porción que yo he tomado acá, ¿sí? Es representativa de todo el universo, porque la saqué del mismo universo. Es un trozo que retiré de este universo, el cual me va a permitir poder obtener una muestra, ¿sí? Si yo tengo 40 estudios o estadísticas y yo necesito sacar una muestra, puedo contar con 15, este sería el universo, con 15 encuestas, y esas me van a dar un pantallazo de el porcentaje de todo el universo. No sé si he sido clara hasta el momento, pero para que entiendan lo que es una muestra. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Siempre es una pregunta de examen. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Y tiene que ser, no tiene importancia el tamaño, sí que sea representativa al universo. Eso es básico, quedó claro. Después tenemos la recolección de datos, ¿sí? Esta es la población y muestra. Esta es la recolección de datos, la cual sabemos que hay un sistema que tenemos que verlo en la bibliografía, cómo se recolectan los datos, para que nosotros podamos poder analizarlo y clasificarlo, porque datos vamos a conseguir cantidad. Ahora, que no sean repetitivos, que no se acumulen y me digan siempre lo mismo, porque entonces no avanzo. Tiene que haber una recolección de datos. El tipo de estudio. Este tipo de estudio es el que nosotros vamos a aplicar y que sea acorde al problema de investigación, porque hay bastantes tipos de estudios. Eso también lo vamos a ver en los PowerPoint. Después, todo esto pasa por un procedimiento, ¿sí? Y después pasa por lo que le llaman plan de tabulación y análisis. Acá ya pueden ir haciendo algún estudio así como rápido para ver cómo estamos, pero acá es el definitivo. Acá tenemos que hacer un plan de tabulación de la muestra, de los datos, del tipo de estudio que hemos aplicado y de los procedimientos. Todo esto hace que yo pueda hacer un análisis total y final de todo, lo hago en tabulación y después de ahí pasamos directamente a ejecución, que ya es otro tema, ¿sí? Corto, pero ya sería el cierre, sería ya el cierre para la presentación del trabajo final. Hay algunas cosas en las que yo he visto que han tenido problemas. Tienen problemas con la hipótesis, tienen problemas con el tema de muestra, con la recolección de datos también, y con el tema de las variables. Las variables entran en tipos de estudio, ¿sí? En variables he visto que no tienen claro lo que es una variable.
es como que la bibliografía se adelantó antes de hacer esta panorámica. Les están pidiendo una introducción. La introducción que ustedes van a hacer ahora es un ensayo. ¿Por qué? Porque la introducción en la verdadera monografía se hace al final, no al principio. Cuando ustedes han hecho todo el trabajo, recién hacen la introducción. Porque la introducción tiene que enamorar al que lo lee para que pueda entrar a leer. Pero en este caso está planteada la introducción en la bibliografía de la facultad, donde ustedes empiezan a hacer un ensayo. Pero les advierto que esta introducción la van a cambiar 1000 veces. Van a estar entregando el trabajo y le van a seguir agregando, sacando, colocando que coma, que punto, que esto no me gustó. Eso es la introducción. La introducción tiene que enamorar y ser entendible para todo el que la lea. Ese es el primer problema. Variable. No tienen claro lo que es una variable. Lean el concepto de variable claramente como está en la bibliografía. Es importante que lo lean para que les quede el concepto científico. No vamos a decir lo que voy a decir ahora porque no está dentro de una explicación de un alumno universitario. La variable es lo que yo utilizo, ¿sí?, para medir. A ver, ¿qué voy a medir? Variable es variación, ¿pero de qué? ¿Variación de qué? De datos, ¿sí? Que puede ser descriptivo. Por ejemplo, tenemos edad, sexo, altura, cantidad. Hay una cantidad de variables. Pero ustedes, en todos los trabajos que yo he visto, me han puesto género, sexo, edad, pero no me han puesto la definición de variable. Por tanto, si ustedes no tienen el concepto de variable, muy mal la van a poder plasmar en una encuesta, porque tienen primero los datos familiares, después los datos del paciente y por último los datos de población o de patología o el tema en cuestión, ¿sí? Por eso ustedes no están sabiendo manejar variables, porque no entienden lo que es variable. Variable es la suma de una variedad de cosas, es como tener una regla donde puedo medir y comparar, ¿sí? Y eso me va a dar un número exacto para yo poder decir y agrupar los datos de forma que yo pueda analizarlos. Pues si yo no los tengo ordenados, ¿sí? Si los datos no los tengo ordenados, que eso me ayuda a las variables, ordenarlos. Tengo sexo por acá, edad por acá, población por acá. No. Las variables ayudan también a un orden. Acá tenemos la edad, sexo, tipos de estudio, instrucciones de los papás, cuántos pacientes atendí, cuántas patologías hay, cuál es la repetición. Eso es la variable. Lean el concepto. Yo simplemente con esto quería colaborar para que ustedes puedan comprender. No los estoy tratando de que no entiendan, sino que yo creo que a veces es bueno interactuar con el docente para que puedan entenderlo de varios puntos de vista. Bueno, vamos a llegar hasta acá nada más, ¿sí? Les pido por favor que las dudas sobre este cuadro me las manden por campo, así yo puedo contestarlas. De todos modos, el segundo video va a ser con respecto a la parte que más les complica. Y no se hagan problemas con los trabajos prácticos, porque no es el trabajo final todavía, son trabajos prácticos, donde ustedes se tienen que equivocar, tienen que decir esto no es así, lo pueden arreglar, porque al final, cuando tipeen la monografía, ya va lo definitivo. Entonces, todos los arreglos que ustedes pueden tener, al tengan un 7, un 8, un 9, no hay ningún 10, todos han tenido dudas en lo mismo. Entonces,
traté de hacer esto, espero que les haya sido de ayuda y bueno, les deseo suerte, cualquier cosa, nos vemos en el campo, suben en el foro todas las dudas para poder ayudarles. Que tengan buenos días.